Hola, mi nombre es Daniela Vera García, soy del grupo 3 CM14 en la materia de instrumentación y bueno, este video es para presentar mi práctica número 2 correspondiente al tema de estetoscopio electrónico y LabVIEW. Primero daré una pequeña introducción sobre qué es el estetoscopio, qué es el ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca, qué métodos se utilizan para detectar las señales cardíacas y finalmente qué es la fonocardiografía. Bien, empecemos por qué es el estetoscopio. También llamado fonendoscopio, es un aparato acústico utilizado en medicina, enfermería e incluso en veterinaria que se utiliza para realizar la auscultación, la cual es un procedimiento clínico que consiste en escuchar los sonidos internos de la caja torácica y abdomen en humanos y bueno, en caso de la veterinaria, en animales también. Y lo que busca es encontrar sonidos que puedan indicar alguna patología en órganos internos. Bueno, esto de la auscultación generalmente se usa para encontrar los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se utiliza para encontrar ruidos intestinales o soplos por flujos anómalos sanguíneos en arterias y venas. Bien, ahora veamos qué es el ritmo cardíaco. También llamada frecuencia cardíaca, esta es uno de los 4 parámetros que permiten valorar el estado de las funciones corporales. Bueno, está junto con la temperatura corporal, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. El ritmo cardíaco está definido como la tasa de latidos del corazón y este es un indicador de la actividad del corazón y proporciona información muy útil acerca de la salud de una persona o animal, como ya habíamos visto en veterinaria, y de la posible gestación de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la obtención del pulso se convierte en un procedimiento básico en el diagnóstico de un paciente y se hace necesario disponer de técnicas que nos ofrezcan medidas precisas y fiables. Bien, ahora entremos en el tema de métodos para detectar las señales cardíacas. Principalmente existen 4 métodos. En la posición número 1 tenemos la electrocardiografía. La señal obtenida representa la actividad eléctrica recogida en el miocardio, el cual es el músculo encargado de la contracción cardíaca. En el número 2 tenemos la fotopletismografía, en donde la señal obtenida recoge las variaciones que se producen en el flujo o en el volumen sanguíneo que ocurre con cada contracción cardíaca. En el número 3 tenemos seismocardiografía, la cual se basa en la medición de las vibraciones transmitidas a la pared torácica por el corazón durante su movimiento. Y en el número 4 y último tenemos la fonocardiografía, la cual es la que más nos interesa para esta práctica. Entonces, ¿qué es la fonocardiografía? Este es el registro de los fenómenos audibles provocados por la acción mecánica del corazón, cuya frecuencia se sitúa entre los 20 y los 1000 Hz. Con la ayuda de dispositivos electrónicos, como los micrófonos de alta sensibilidad, se consigue de manera no invasiva una representación gráfica de las grabaciones de los sonidos del corazón. Para este método se necesita un transductor que conforme la onda acústica en una señal eléctrica proporcional que transforme esta onda en una señal, que será un estetoscopio o fonendoscopio electrónico. Las mejoras en la microelectrónica analógica y digital nos han llevado al desarrollo del estetoscopio electrónico y sus respectivas funciones, abriendo las disponibilidades de uso de la auscultación cardíaca. Entonces, podemos decir que la fonocardiografía representa de manera gráfica los sonidos emitidos por el corazón. Y bueno, como se puede observar en esta gráfica, durante un tiempo determinado, la fonocardiografía muestra la amplitud de las ondas generadas por los latidos del corazón. Esta gráfica que podemos observar aquí es la que se utiliza para analizar las señales obtenidas gracias a este método de fonocardiografía. Bien, ahora pasemos al desarrollo experimental. Ya hemos concluido con la introducción y bueno, el desarrollo lo voy a explicar en 3 partes. Primero el software utilizado, después las etapas del fonocardiógrafo, en este caso de la práctica, y finalmente observaremos las pruebas que hice de mi práctica. Muy bien, en la parte del software, el software que utilicé fue LabVIEW.
y bueno, para utilizarlo tuve que aprender un poco sobre el software porque antes nunca lo había utilizado. Entonces, bueno, fue una parte interesante de la práctica. Bien, ahora veamos las etapas del fonocardiógrafo. La primera corresponde al sensor y bueno, este fue el micrófono. Después, en segunda posición, tenemos el circuito de acondicionamiento de señal. Y bueno, es importante destacar que esta etapa ya viene implícita en la entrada del micrófono, cuyo circuito de polarización y acondicionamiento de señal es estándar para la grabación y registro de audio. Y bueno, ya tiene incorporado el convertidor analógico digital de manera interna. Bueno, aquí es importante destacar que utilicé un vasito con el fin de aislar los ruidos producidos por el corazón con respecto a los ruidos exteriores, además de un micrófono. Y pues bueno, aquí puedo ver que aquí está mi micrófono. Utilicé un micrófono con entrada USB para la computadora y utilicé un vasito que tenía en casa y simplemente lo que hice fue ponerle foamy, lo forré de foamy en la parte de adentro y le hice un pequeño agujerito al fondo del vaso para que cupiera el micrófono y de esta manera pudiera aislar los ruidos. Y bien, después tenemos el filtro pasa altas y el filtro pasa bajas. El intervalo de frecuencias que es de nuestro interés al momento de analizar nuestra señal va desde los 0.36 Hz hasta los 3.36 Hz. Es debido a esto que en las últimas dos etapas tendremos un filtro pasa altas y después un filtro pasa bajas. Y bueno, en esta imagen pues se puede observar bien la sonda de fabricación propia que yo utilicé. Y bueno, aquí se puede observar un poco más cómo está mi sonda. Este es el micrófono que estaba comentando que utilicé. Ya lo tenía en casa, no tuve necesidad de comprarlo, pero este vasito fue igual el que yo acondicioné para que me funcionara junto con mi micrófono. Y simplemente le hice un hoyito aquí, como comentaba, y lo forré de foamy. Y simplemente después de haber hecho el agujero ya cabía el micrófono. Y bueno, esto fue como la parte del hardware, digamos, que utilicé para mi práctica. Muy bien, ahora veamos el diagrama de bloques en LabVIEW. Al principio tenemos nuestra adquisición de sonido, después tenemos nuestro filtro pasa altas y finalmente tenemos nuestro filtro pasa bajas. Cada uno de los componentes se tuvo que configurar. En la parte de la adquisición de sonido se utilizaron 16 bits de resolución para que la visualización de la gráfica fuera de calidad. Y bueno, cada ciclo que se muestra en la gráfica tiene una duración de 5 segundos. Así fue como se configuró. Y bueno, aquí se puede observar que el device que está utilizando es el micrófono de tipo USB, que fue el que mostré en las fotos anteriores. Ahora bien, el filtro pasa baja se encargará de eliminar las componentes de alta frecuencia. Y bueno, nosotros consideraremos alta frecuencia todo aquello mayor a la frecuencia de referencia de 3.3 Hz, que es la frecuencia límite que registraremos en nuestro sistema. Y bueno, la configuración se hizo de orden 1 y, como ya se mencionó, frecuencia 3.3. Y finalmente el filtro pasa altas es el que desacoplará las componentes de nivel que puedan afectar el procesamiento de señal, por lo cual la frecuencia será muy baja, de orden 0.35 Hz. Y bueno, se configuró de orden 1 con frecuencia de 0.35 para que cumpliera con esos requerimientos. Muy bien, hemos llegado a la parte final del desarrollo, al punto 3, que corresponde a las pruebas. Y bueno, mostraré el video de cómo es que se veía la gráfica en LabVIEW de los latidos del corazón. Muy
Muy bien, eso ha sido todo por mi práctica número 2 y bueno, considero que esta práctica fue de mucha utilidad ya que tuvo como dos partes importantes, la construcción de mi sonda y la construcción de mi diagrama en LabVIEW. Entonces, digamos que tuve que hacer el software y además como el tipo de hardware, si lo podemos decir así, con el micrófono y el vasito que construí. Entonces, eso ha sido todo y gracias.